Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor. El día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a conversar sobre el Día del Adulto Mayor. Miren qué importante, qué especial el día de hoy. Y para esto tengo el honor y el gusto de presentar a la doctora Rosana Apaza Pino, quien ya es conocida de este programa, amiga de este programa. La doctora es una profesional muy prestigiosa, es médico geriatra, especialista en gerencia de servicios de salud, lo hizo en México, tiene maestría en salud pública, doctorado en educación, es trainer de autocuidado por la Universidad de Stanford, ejecutivo senior en salud, profesora de pre y posgrado. Doctora Paza, muchas gracias y bienvenida a Zona Geriátrica. Gracias, doctor Sandoval. Buenas noches. También en esta semana y el Día Especial del Adulto Mayor, saludar a nivel nacional a todos nuestros adultos mayores y espero que tengamos una entrevista bastante amena que pueda ser productiva para ellos. ¿Por qué se celebra el Día del Adulto Mayor? ¿Cuál es el motivo y el significado de separar un día del año para celebrar el Día del Adulto Mayor? Primero porque en nuestra sociedad y a nivel internacional también era necesario un poco visibilizar las necesidades y el protagonismo que tienen que tener nuestros adultos mayores en la sociedad, ¿no? Entonces se identifica un día, algunos varían con el nivel internacional, pero aquí en Perú lo estamos haciendo justamente en estas fechas, ¿no? Ahora, si revisamos la ley del adulto mayor, hay un artículo de fechas conmemorativas y dice que se debe de celebrar Así es. el Día del Adulto Mayor. Y como es una ley, se debe de cumplir en todos los estamentos del Estado. Me imagino que ministerios, colegios y todo lo que sea. ¿Por qué se celebra tan poco el Día del Adulto Mayor? A veces como broma y chiste, lo cual no debe ser así, pero dicen que celebramos el Día del Ceviche, el Día del Pollo a la Brasa, el del Pisco Sour, y nadie conoce cuándo es el Día del Adulto Mayor. Que todavía tenemos una sociedad incipiente en materia de intergeneracional, ¿no? Para la cual nosotros no tenemos, por ejemplo, en los espacios educativos, tanto preescolares como ya de educación secundaria, incluso en lo que son las universidades que no son no médicas, y en algunas médicas, incluso algunos grupos ocupacionales no médicos, donde no se sabe, no se conoce del adulto mayor, ¿no? No hay un protagonismo. Y eso no solo es acá, eso es en algunos otros países latinoamericanos, obviamente que hay algunos más desarrollados en este tema de la visibilización, pero bueno, estamos empezando porque ya las instituciones por lo menos tienen un reglamento para lo cual dice tenemos que hacer actividades en el marco del Día del Adulto Mayor, ¿no? Claro, yo sugiero, ¿no? Que cada hospital, en cada piso, en un periódico mural, en una vitrina, pongan algo alusivo al adulto mayor para que la gente sepa. Ahora, ¿qué estrategia o qué sugerencia nos puede dar para que el adulto mayor, o por lo menos la fecha del Día del Adulto Mayor, sea más visible? Por ejemplo, nosotros sabemos que la población tiene un nivel de comunicación masivo a través de la parte televisiva, ¿no? Entonces, si desde el Estado, por ejemplo, nosotros viéramos que colocara un dispositivo legal para que todos los canales, incluyendo los privados y el estatal, coloque un día o mensajes alusivos o de repente haga un alto en materia del adulto mayor, creo que el mensaje sería lo más masivo que podamos, ¿no? Y penetrante. Por ejemplo, el Estado no ha sacado nada, ¿no? No socializa nada en relación a adulto mayor, que es un canal del Estado y es gratuito, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ahí en esos espacios normativos, que son los que dan los lineamientos de planificación a nuestra población y nuestras organizaciones de salud, no podríamos esperar de que de repente la población y algunas otras instituciones lo hagan, ¿no? Creo que debemos partir por ahí.
Claro, definitivamente el Estado y a través del canal del Estado mínimo se debería de promover y visibilizar al adulto mayor. Pero bueno, gracias a Dios también ahora se cuenta con las redes sociales y una serie de herramientas que ya no son del Estado, sino de entes particulares que pueden también apoyar a visibilizar el Día del Adulto Mayor. Así es. Ahora, eh, el adulto mayor está considerado como población vulnerable. Por qué el adulto mayor es vulnerable? ¿Por qué dicen que el adulto mayor pertenece al grupo de la población vulnerable? Desde el contexto, o mejor dicho, desde el modelo social, tanto la población no solo del adulto mayor, sino los niños, las embarazadas, le consideran población vulnerable justamente porque se asocia a una mayor indefensión de esta población, ¿no? Y que tiene además, añadido a eso, eh, necesidades particulares de cuidado, ¿no? Entonces, cuando uno define población vulnerable, más está yendo a ese contexto, ¿no? Una indefensión social y que necesita de un cuidado especial, por lo que lo hace vulnerable, ¿no? Entonces, si es una población vulnerable que necesita cuidado especial, eh, podemos decir que los adultos mayores están bien cuidados, existe una seguridad y una garantía por parte del Estado, de las familias y de la sociedad para cuidarlos y proteger su condición de vulnerable. ¿Cómo ve la situación actual del adulto mayor? El adulto mayor, si bien es cierto, hay una protección legal, ¿no? Existen, si nosotros comparamos, por ejemplo, hace el último quinquenio, la misma ley que ha sufrido modificación y actualizaciones, las mismas instituciones, vamos a hablar en el ámbito sanitario, que es lo que más se ha desarrollado en el país, porque todavía los aspectos sociales no, los temas pensionarios tampoco. Eh, Hay una tendencia, una corriente que viene desde niveles internacionales que hacen como país vinculante de todos estos lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, OPS y demás, que vayan progresando. Pero no podemos hablar hoy por hoy de que un adulto mayor está bien cuidado, ¿no? No tenemos las condiciones de cuidados sanitarios adecuadas, no tenemos las condiciones, ni siquiera tenemos ofertas sociales adecuadas para decir que el adulto está protegido de manera integral, ¿no? Es más, tenemos carencias no solo de infraestructura, sino también de modelos organizativos, de liderazgo, de financiamiento. Hablamos que ni siquiera llegamos a la tercera parte de la población, no llegamos ni a un 25% de adultos mayores que tienen protección pensionaria. Entonces, hay una serie de cosas que nos hacen hablar con evidencia de que no estaríamos protegiendo a las personas mayores. Ahora, la salud del Perú está fragmentada, ¿no? Hay un sector que lo maneja salud, otro sector que lo maneja el ministerio, hay un sector muy pequeñito que son las Fuerzas Armadas y policiales, y otro sector, un sector privado, y otro sector que no tiene ningún tipo de acceso. ¿Cuál es la realidad del adulto mayor? ¿Están asegurados? ¿Hay un aseguramiento universal? ¿El Estado los protege? Si nosotros comparamos, o sea, siempre hay que ver el lado positivo del avance de nuestra sociedad, ¿no? Si nosotros comparamos los últimos 10 años, los adultos mayores carecían en su gran mayoría, más del 50% de algún tipo de seguro, ¿no? Hoy por hoy, a través del financiamiento del CIS, estamos llegando a un promedio de 89% de asegurados de adultos mayores, ¿no? Entonces, si comparamos esos porcentajes, sí ha habido un progreso, ¿no? Ha habido un progreso en la cual ya hay una cobertura mínima necesaria. No podemos calificar que sea suficiente o buena o mala, no estamos en ese contexto de poder calificar, pero sí hay una cobertura que ha avanzado. Ahora, ¿quién a nivel del gobierno, y ya en gobierno central, no necesariamente de salud, quién se encarga de la protección de los derechos del adulto mayor, de los derechos sociales y de los derechos de salud? ¿Quién ve por el adulto mayor? El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
En realidad ellos son el ente sector en ambas materias, en materia de salud y en materia de protección de derechos, de protección y ejercicio de derechos, ¿no? Solo que en el Ministerio de la Mujer el contexto más desarrollado va por el lado justamente de los temas sociales y protección de derechos. Ha encargado la protección en materia de salud al Ministerio de Salud como ente rector, ¿no? Para todo el resto de organismos sanitarios del país. Porque yo veo, por un lado, que oficialmente, efectivamente, como usted bien dice, es el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable, pero también entra por ahí la Defensoría del Pueblo, por ahí entra INAVIF, por ahí entra el otro ministerio de que se me ha ido el nombre, que tiene que ver con Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS. de Lo que inclusión pasa es que social. ellos tienen funciones, cada quien tiene su función. El INAVID es parte del ministerio, o sea, dentro de la estructura orgánica del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, hay una jerarquía ahí, ¿no? Vinculante con ellos, porque está dentro de su estructura orgánica, pertenece ahí. Pensión 65 se encarga de todo lo que es la asistencia económica, social a los adultos mayores que están en extrema pobreza. Entonces hay una función específica, ¿no? No podríamos decir que se superponen porque ya lo tienen bien clarificado ese aspecto, ¿no? Y lo otro es cuando hablamos de, por ejemplo, pensión o el programa para personas con discapacidad, estas personas con discapacidad también son vistas, donde también tenemos adultos mayores, que está dentro de la jerarquía del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? O sea, también está delimitado. Yo recuerdo en el gobierno de Humala, ya hace más de 15 años, ya estamos hablando, partió la propuesta de pensión 65 y también partió una propuesta de protección al adulto mayor en condición o situación de calle, es decir, a los adultos mayores que están en la calle, abandonados, que no Claro, que tienen son un adultos mayores, techo. así es, que es el programa de vida digna que pertenece no al MIDI, sino al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es adultos mayores en condición de calle. ¿Sabe si están funcionando, si están Sí, activos? Es decir, sí. si yo veo a un adulto mayor en la calle, ¿puedo llevarlo a estas Siempre instituciones? tiene que pasar toda una evaluación y tiene que tener lo principal, ¿no? Que ese adulto mayor quiera recibir el apoyo, ¿no? Lo que Claro, yo, es de alguna importante. manera, en alguno de los foros donde participamos, escuchaba que de esos adultos mayores que pueden, de alguna forma, tener la oportunidad de pertenecer a este programa de adultos mayores en condición de calle, la gran mayoría, o algunos, no la gran mayoría, ¿no? Sino no querían, Creería. no querían, así es, no lo Sí, deseaban y sí. querían escoger su condición, ¿no? Es que son costumbres, hábitos y modos de vida que ellos van adquiriendo y que sienten un confort así, ¿no? Que no debiera Ahora, estar ningún adulto mayor en esa condición, sí, pero la realidad es esta, ¿no? bueno, hemos ido a los extremos porque tenemos que ver lo de la ley, pero hay una concepción, ¿no?, que está cambiando, porque uno se imagina pues al adulto mayor siempre con su bastoncito, su andador, en Mm, su silla de ruedas, pero el adulto mayor no es así, el adulto mayor es claro. una persona vital, trabajadora, e inclusive los logos de los baños o de cualquier lado ponían un letrero, un adulto mayor encorvado, ¿no? Esa Sí. visión, ¿qué opinas? ¿Está cambiando o cómo va? Mire, le comento una experiencia, ¿no? Cuando tratamos de ver este aspecto, cuando estuvimos manejando un liderazgo a nivel nacional para poder cambiar esta realidad dentro de la concepción de lo que es el aspecto de marketing televisivo y de propagandas escritas y visuales en materia de adulto mayor, vimos, por ejemplo, en Argentina, ellos tienen dentro de la ley de los medios estos periodísticos, tienen un acápite donde ya está clarificado que el adulto mayor no debe tener
ni signologías peyorativas, ni imágenes que hablen de una combinación o un elemento representativo de que hay una discapacidad, condición de un adulto mayor, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso. Eso está establecido como ellos, como una normativa. Entonces, cuando yo llegué acá a Lima y regresé de este evento, fui a hablar con el encargado, el representante, el decano del Colegio de Periodistas, un poco, ¿no? Para ver si había esta norma, si se podía incluir. Y no había nada. Hasta hoy, nadie ha tocado este tema, por ejemplo, de poner dentro de ellos una cláusula para que esto se respete, ¿no? Entonces, hay cosas, primero, que empiezan igual que un hogar, reglas en la casa, pues igual deben haber reglas en materia de, ¿no? Todavía no existe, por ejemplo, reglas donde digan que de estas propagandas peyorativas, pues no deben de existir, ¿no? Eso está muy bien. A veces ponen casa de reposo, no sé qué nombre, y ponen de logo un árbol quebrado con una venda atada a un palo, ¿no? O sea, como que si fuera un hueso roto, y así Claro, son por los... ejemplo, hace poco veíamos cuando por el Día de la Madre una propaganda donde se daba, la señora pues quería manejar un celular, ¿no? Y daban de notar de que la señora pues no lo podía manejar, ¿no? Sí, 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 vi el comercial por ahí. Ahora, eh, hablando, ya no hablando de salud, porque usted es experta en salud, usted es gerente central de la gerencia del adulto mayor, conoce el tema. En salud, por ejemplo, existen los clubes del adulto mayor. Ujú. Y a nivel de las municipalidades, más o menos un trabajo similar realizan los SIAM. Eh, ¿Qué son esos clubes del adulto mayor? Porque de repente, a veces, porque la gente confunde, ¿no? A veces me dicen, doctor, mi mamá tiene Alzheimer y yo quiero que vaya a un club del adulto mayor para que se distraiga. Le digo, pero tu mamá tiene una enfermedad que se llama Alzheimer. ¿Qué son los clubes? ¿Qué puede aportar en el caso del adulto mayor o lo sean? Es que tenemos que distinguir y que hace en el 2013 a 14 aproximadamente, Salud saca las carteras eh, de servicios en contexto de adulto mayor para justamente definir qué beneficio el que tiene el adulto mayor que es independiente, el adulto mayor que es frágil y el adulto mayor que es dependiente. Entonces, hoy por hoy sabemos ya en el 2015 que la Organización Mundial de la Salud sacó justamente un documento innovador donde ya hablaba que todas estas prestaciones deben ir en materia de acuerdo a estas necesidades, que más o menos calza con lo que todos conocemos de la funcionalidad. Y para que nuestros adultos mayores conozcan de qué se trata es, cuando un adulto mayor camina, es independiente, hace sus cosas, necesita otro tipo de prestación. Pero aquel adulto mayor que ya tiene una patología en la cual, como el Alzheimer, de repente no va a ser absolutamente independiente, entonces necesita otro tipo de prestación. Entonces, ahí viene los centros del adulto mayor, los clubes del adulto mayor, incluso de la municipalidad y todo aquello en la cual maneje adultos mayores en condición de independencia, ¿no? En decir, adultos que hagan todo. Para eso es que se crea esto. Y esta cartera se brinda a estas personas mayores que están en esta condición. Pero no tenemos cobertura, por ejemplo, para este tipo de adultos mayores que tienen una patología como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? De repente habrán algunos talleres muy específicos en alguna municipalidad, pero no es una organización que tenga un corte transversal a nivel nacional, donde todos sepan y donde todas las organizaciones se vayan creando de esta forma, que fue lo que sucedió, por ejemplo, el desarrollo de las prestaciones sociales y sanitarias a nivel de España. Empezaron por las comunidades que ellos tenían, las que más desarrollaban, iban migrando hacia una organización completa, ¿no? Eso es más o menos lo que debe pasar en Perú, ¿no? Ahora, en esta pandemia que hemos vivido y sufrido todos los peruanos, y no solo los peruanos, todos, toda la humanidad, el gran discriminado y la gran víctima fue el adulto mayor. O sea, Claro. fueron los que más se enfermaron, los que más murieron y encima los que más discriminaban. Entonces,
Yo recuerdo el caso, ponían el caso de que habían dos enfermos que necesitaban una cama UCI. En una cama era un hombre que era un delincuente, un desgraciado, no sé, un ratero, alcohólico y todas las cosas malas, pero tenía 25 años. Y en el otro, la otra cama era un adulto mayor que había sido un maestro de escuela, que había formado 40 generaciones, era un señor de señores, buen padre de familia. Venía el intensivista, pedían una cama, venía el intensivista y se la daba al joven. ¿Por qué esa discriminación? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué se dio eso? O bueno, yo sé que usted no tiene la respuesta, pero nos puede dar una reflexión. Lo que pasa es de que en el mundo médico, ¿no? Sabemos que dentro del, igual es para los trasplantes de órganos, ¿no? ¿Cuál es lo establecido, el protocolo, la guía médica, qué es lo que dice, ¿no? El que tiene más expectativa de sobrevida, y ese es lastimosamente el joven, ¿no? Sí, pues el adulto mayor fue el gran discriminado y el que más se murió, el que no salía de la casa. El nieto se iba a la fiesta COVID y regresaba infestado de virus a contagiar al Claro, adulto mayor, ¿no? Una pena. así fue. Ahora, en salud existe una gerencia central. En MINSA existe algo con respecto a adulto mayor, porque sin hablar necesariamente, porque usted ha venido a hablar a título personal, ¿no? Pero, por ejemplo, en el salud existe el programa PADOMI, que es un servicio de atención domiciliaria, que con sus fallas y sus problemas ahí está y funciona. ¿MINSA tiene algo para nuestros adultos mayores? Sé que no está constituido como programa de atención domiciliaria gigantesco como el de Padomi, pero ellos a través de las estrategias sanitarias, por ejemplo, tienen ahora los centros de salud mental. Entonces, allí ya existe un primer paso, ¿no? Para cobijar a todas aquellas necesidades, por lo menos mentales, que estarían necesitando nuestros adultos mayores, ¿no? Que ya hay varios de estos que han creado, que son los centros de ayuda comunitaria, ¿no? Ahora, este, hay dos fechas del adulto mayor, ¿no? Según la ley, este 26 de agosto, que va a ser 26 el de Día del agosto. Adulto, pero también me parece que hay el 1 de octubre. ¿Por qué esa Ujú. diferencia? ¿Sabe algo de por qué tenemos dos El fechas? tema, por el tema internacional, ¿no? Y el tema peruano. O sea, en Perú es ahora y el tema internacional es 1 de octubre, ¿no? O sea que vamos a celebrar doble. El 26 celebramos el Día Nacional del Adulto Mayor Peruano y el 1 de octubre ya el Día Mundial. Así es. El día de hoy nos ha visitado bastantes personas, Liliana Palacios, que inclusive dice que ella es una adulta mayor y no sabía que el 26 de agosto es el Día del Adulto Mayor. El señor Juan Sebastián Campaña, el señor Francisco Cabel, Alicia Vázquez, Inés Castro Mujica, María Fernández Alonso, Jacqueline Herrera, Amalia Cristina, Luz Cáceres, Ornella Alvarado, Chaina Noeli, Liliana Grau, María Cueva, Norma Herrera, en fin, bastantes personas que están dejando sus comentarios y sobre todo mensajes muy positivos, con vibraciones muy positivas. Doctora Paz, antes de terminar, ¿nos podría dar un mensaje para todos los adultos mayores del país y de los Así que están es, acá? primero desear a todos los adultos mayores que estén actualmente gozando de salud, que gocen de salud, y a los que no están gozando en estos momentos, porque día a día un adulto mayor puede sufrir cualquier eventualidad, que traten de apoyarse en su familia y que a veces estos momentos son los que unifican el ámbito familiar, ¿no? Que el adulto mayor siga viviendo con dignidad, que la única persona que se tiene a sí misma son ustedes, ¿no? Y la única persona que puede velar por su bienestar son ustedes. Ya saben, hay que cuidarse, hay que acudir a su médico, hacerse sus chequeos y apoyarse, ¿no? Y la familia, ¿no? La familia también es fundamental para el trabajo del adulto mayor. Miren, acá José Antonio Gordillo nos está poniendo que en México se celebra junto con San Agustín, el santo de los pobres, ¿no? San Agustín.
Muchas gracias, José Antonio, desde México. Muy bien, amigos de Zona Geriátrica, eso ha sido todo por hoy. Hemos aprendido, hemos conversado y hemos reflexionado. Y también de mi parte y de toda Zona Geriátrica, un feliz Día del Adulto Mayor para todos los adultos mayores del Perú, porque es el Día del Adulto Mayor peruano, pero si hay residentes acá en el país, un fuerte abrazo para todos. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, doctora Paz. Gracias, doctor Sandoval. Cuídense mucho. Hasta luego.